La trágica explosión de un camión cargado de combustible en el malecón desnuda incómodas verdades que serán abordadas por el planificador urbano Marcos Barinas esta noche en La Mirada. Buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza La Mirada y nos gratificamos de saber que estamos en su compañía. Recuerde que la gratitud es una virtud que exalta y bendice a quien la practica. Valoremos y agradezcamos absolutamente todo, porque todo es un milagro. Así es, un gran honor para nosotros contar con su sintonía y para mí acompañar a esta distinguida dama, a quien tengo el inmenso honor y el placer, el orgullo de llamar compañera. Miren, recuerden que ustedes a través de las redes sociales pueden entrar en contacto directo con nosotros, @lamirada.tv y @lamirada_tv, tanto en nuestras cuentas de X como en Instagram, y también a través de nuestro canal de WhatsApp 829-761-6773, para que ustedes nos hagan llegar sus sugerencias, inquietudes, cualquier tema que sea de su interés para trabajar aquí en el programa, y también cualquier pregunta para nuestros entrevistados. Fueron recuperados esos cuerpos, uno en la jipeta, que estaba bastante atrapado. Ustedes vieron que tuvimos que hacer una labor de extricación para poder sacarlo. Al igual que entendemos, todavía estamos investigando, pudiera ser el chofer del camión porque estaba debajo del camión, una de las puertas del camión. Ahí también tuvimos que hacer una labor de extricación para poder sacar el cuerpo del lugar. Ese es un muchacho muy atento a la familia, a sus hijos, a todo. Y cuando él decía una cosa, todo el mundo entraba en razón, porque todo el mundo lo quería. Él lavaba camiones, trabajaba, atendía a sus muchachos. Ese fatídico accidente ocurrido en las primeras horas de este lunes dejó dolorosamente 2 personas fallecidas y también muchas interrogantes, porque la prohibición de circulación de camiones por la avenida George Washington, por todo el malecón, en ese tramo donde hay tanto tránsito y diverso, está prohibido hace mucho. ¿Qué pasó ahí? ¿A qué estamos nosotros faltando con relación a las normas, al cumplimiento de las mismas, a la fiscalización? Con nosotros, y gracias a la tecnología, conectados a distancia vía Zoom, tenemos la oportunidad de conversar con el arquitecto y planificador urbano Marcos Barinas Uribe. Gracias por acompañarnos, Marcos, como siempre, un placer. Bueno, gracias a ustedes, me hubiera gustado estar allá presente con ustedes al lado. Bueno, estás... Aunque tenga que manejar entre camiones de combustible y de gas natural y eso, pero exacto. la presencia es importante. Exacto, y esa es la primera pregunta. ¿Qué deja sobre el tapete ese accidente ocurrido en este lunes, sobre todo en un tramo del malecón donde se supone que no deben circular los camiones, y mucho menos aquellos con cargas tan peligrosas como combustibles? Bueno, eso lo que deja muy evidente es que nosotros hemos normalizado el que estemos manejando en la ciudad de Santo Domingo, llevando a nuestros hijos al colegio o recogiéndolos de sus actividades vespertinas, y pararnos en un semáforo y que al lado del semáforo haya un cabezote de gas natural o de gasolina o diésel o cualquier otro tipo de camión de carga pesada. Y eso lo hemos normalizado, todos los días lo hacemos como que no está pasando nada, cuando no es normal. Muy pocas ciudades en el mundo tú
vas a encontrar ese paisaje de que en horas de la mañana y en horas de la tarde el tránsito regular se mezcle con el tránsito de bienes que son importantes, pero que son peligrosos, o de vehículos que también son importantes porque llevan bienes, pero son peligrosos por su dimensión y por el manejo que implica esos vehículos en áreas urbanas. Eso no lo vas a encontrar, no lo vas a ver en Manhattan, no lo vas a ver en Boston, pero no lo vas a ver tampoco en Bogotá, ni en México, ni en Buenos Aires, ni en ninguna ciudad que respete a sus ciudadanos. Hemos crecido sin planificación, Marcos. No, planificación hay. De hecho, eso que ustedes estamos criticando ahora mismo, ya se han hecho ordenanzas. Hubo una ordenanza en el 2012 sobre la prohibición de vehículos pesados atravesando la ciudad de Santo Domingo. Ordenanza que fue revisada en el 17 y en el 19 para después en el 2021 salir con mucho más detalles, y es una ordenanza bien hecha. Según esta ordenanza, que es es algo que se planificó, que se discutió y se gestó, incluso con el sector privado, según esta ordenanza, entre la Paseo de los Reyes Católicos en el norte del Distrito Nacional, la Luperón, la Avenida República de Colombia, el río Sama y el Malecón, en medio de toda esta área, no puede circular un camión de más de 3 ejes entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. Y los que pueden circular, que es en unas áreas de sectores restringidos y rutas muy restringidas, lo pueden hacer con un permiso especial de DGCET, que se toma con un QR y todo ha sido perfectamente planificado. Lo que ha faltado es lo que siempre ocurre con nuestras ordenanzas y con nuestras normativas: fiscalización. Claro, porque ha sido perfectamente planificado, pero imperfectamente ejecutado. Entonces imagínate tú, ¿cómo puede uno garantizar que el trabajo, que da mucha brega, señores, reunirse con el sector privado y llegar a esas conclusiones? Fueron años, estamos hablando de 2012 hasta 2021 de discusiones para llegar a esa última ordenanza del 2021, y que cuesta tiempo, cuesta incluso compromisos políticos, vamos a hablar del lado de los políticos, para que después todo muera en la fiscalización de las reglas y normativas en las que nosotros se supone debemos confiar. Cuando eso se discutió, Marcos, el hoy presidente del Senado, Ricardo de los Santos, era diputado y presidente de la Federación Nacional de Transportistas Dominicanos, FENATRADO, y estaba al frente de esas conversaciones tomando medidas junto a los empresarios para regular los horarios del tránsito de esos camiones. Eso es así. Entonces, fíjense que ahora estamos hablando de lo que ha ocurrido, ha sido una tragedia. Imagínense que esa tragedia no hubiese ocurrido a las 6:30 de la mañana, que creo que ocurrió, y hubiese ocurrido a las 8:30 de la mañana en el polígono central. Así es, así es. Nosotros llevando a los niños al colegio. Yo llevo a mi niña al colegio y me veo al lado de estos cabezotes también, y eso me preocupa, o sea, a mí en lo personal. Pero deberíamos de ver qué es lo que está ocurriendo, por qué atraviesan los camiones por la ciudad. ¿Ustedes creen que es cierto que un camión que no va a descargar combustible en Santo Domingo, que simplemente está atravesando por Santo Domingo, les resulta más rápido cruzar por el centro de la ciudad que irse por la circunvalación? No lo es. No, para nada. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque en nuestra ciudad nosotros cobramos peaje para salir de la ciudad, pero no cobramos peajes para entrar. Entonces, ese señor que conduce ese camión se ahorra el pago de una serie de peajes que tiene la circunvalación de Santo Domingo. La circunvalación de Santo Domingo tiene como 3 peajes que debes de pagar para circular por ella. Pero si te vas por el centro de Santo Domingo no pagas nada. Pero no lo paga el chofer, tiene que pagarlo la empresa a la que pertenece lo que transporta. ¿Tú estás segura? ¿O tú estás segura que la empresa no se lo entrega al chofer y que el chofer dispone de él? El punto es que te estoy diciendo que la estructura sistémica
del tránsito en la ciudad de Santo Domingo, la lógica es que tú pagas para salir de la ciudad, no para entrar. Si tú pagas para entrar, tú puedes estar seguro que se van a ir por otro lado. Claro. Ese tipo de camiones que pagan mucho dinero. O sea, el cobro de peaje de un camión de más de 3 ejes es mucho más alto que el de los vehículos, que son apenas 100 pesos. Pero eso va a cobrar 500, 600 pesos, no sé exactamente por dónde anda. Entonces vamos a empezar por ahí. Y el otro aspecto tiene que ver con la red de distribución de esos bienes. Dígase, una estación de gasolina puede sin ningún problema abastecerse de noche. De hecho, lo hacen en muchos casos. Usted puede estar seguro que ese camión estaba circulando, atravesando la ciudad. No creo que estaba dirigido a descargar combustible en una estación. Bien. Entonces, la lógica de distribución de bienes en un supermercado, en un colmado, por la cerveza o X cosa, no les permite a ciertos empresarios, ¿no?, pagar los turnos nocturnos para poder recibir esos bienes a la hora que deberían ser recibidos. Entonces ellos en muchas discusiones siempre han exigido que haya centros de acopios en la periferia de la ciudad y que después esos bienes sean transportados en camiones más pequeños, ¿no?, con permisos específicos. Pero esa logística es compleja, ¿no? Y Marcos, requiere mucho puño, requiere fusta, vamos a decir. Requiere que sea fiscalizado y que sea obligado y requerido al sector privado. Marcos, nuestro equipo de producción se pregunta, ¿accidente o negligencia? Las dos cosas. O sea, es producto de una negligencia de fiscalización de una normativa existente y un accidente lamentable. Pudo haber sido un accidente que no nos hubiéramos dado cuenta. Ese camión atropella a alguien y eso no sale en los periódicos. Lo hacen constantemente, atropellan gente, atropellan carros, provocan daños y no salen en los periódicos. En este caso fue un accidente lamentable, muy vistoso, que todos estamos lamentándolo ahora. Esos permisos especiales que mencionabas, que conocemos, para circulación de vehículos específicos como ese, ¿qué requerimientos exige para que sean otorgados? Bueno, quien regula el vehículo que puede conducir y las condiciones de ese vehículo para conducir a través de la ciudad es el Intran y la DGCET. Se supone que ellos hay un formulario que las empresas deben de llenar y ese formulario genera un código QR que deben de tener esos camiones para que el agente DGCET pueda fiscalizarlo. Y eso no estoy seguro que esté ocurriendo en este momento y por eso... Y de hecho se desconoce si el camión accidentado contaba con algún permiso especial. No Probablemente sabemos. no. Claro. Eso es otra cosa. Estamos diciendo que él no tenía permiso, porque hay permisos especiales, ojo, pero tú no necesitas permiso para circular entre 8 de la noche y 6 de la mañana. Puedes circular por esa área restringida. Pero entre 6 de la mañana y 8 de la noche necesitas un permiso especial, no importa, siempre que sea un camión de más de 3 ejes, uno de menos de 2 ejes es permitido. Marcos, el accidente requirió la intervención de 4 vehículos de bomberos, de otras unidades de rescate y ese tipo de cosas, ¿no? Y eso ocurrió en el Malecón, que es una avenida de 4 carriles, es ancha, pero la ciudad, tú apuntabas que sí, hemos tenido planificación, el crecimiento, aunque muchas veces me parece a mí, o no se tiene la visión de futuro, lo que debe ser realmente el crecimiento de una ciudad, o no se prevé la velocidad con la que crece, y por el otro el incumplimiento consecuente, ¿no? La pregunta es, ¿está la ciudad de Santo Domingo preparada para dar cabida a esas eventualidades con unidades de rescate, donde hay calles que son estrechas, que tienen interrupciones en la circulación? De hecho, hay tantos sitios que ni siquiera aceras hay para que la gente circule. O sea, ¿estamos o no preparados? Mira, la ciudad de Santo Domingo tiene una red troncal muy buena, no nos confundamos en eso. Es una ciudad con mucha continuidad vial,
con avenidas que pueden soportar cualquier tipo de vehículo de emergencia. Nosotros sí tenemos un problema más bien en los barrios informales, ¿no? En la parte más informal de la ciudad, dígase todo aquello que va más allá de la Kennedy, de los bordes del río y de los barrios periféricos al Distrito Nacional. La situación en Santo Domingo Oeste es muy, o los Alcarrizos o Pedro Brán, es muy diferente al Distrito Nacional. El Distrito Nacional, que es donde ocurrió este accidente, sí tiene una estructura vial sumamente segura y posible. Lo que no tiene es fiscalización. O sea, eso es lo que no tiene. Cualquiera circula por donde quiere y en las condiciones que quiere. Y ahí es que viene uno de los problemas más graves. Planificación y planificadores tenemos. Y planificación hemos tenido. No nos equivoquemos con esto. El problema es el problema político, es el problema de la gestión política, es el problema de la responsabilidad del Estado y de los gobiernos en cuanto a hacer que estas planificaciones y estas normativas se cumplan. Y en eso van los gobiernos municipales, obviamente, no solo el gobierno central de turno. Ambos, porque Exacto. el tránsito no es un problema municipal, el tránsito es una responsabilidad compartida. O sea, tú puedes tener al mejor alcalde del mundo en un municipio, pero si atravesaste el municipio y las políticas son otras, no importa lo que haga este alcalde. Tú sabes, la continuidad de la vialidad, la continuidad del tránsito es transmunicipal, va más allá de lo municipal. Y por eso, en este caso, es una responsabilidad específica del Intran, Marcos, específica de la autoridad que trabaja a nivel nacional, no del municipio. El municipio generó la ordenanza, ¿ok? Se generó la ordenanza, se evacuó esa ordenanza del municipio, se hizo la gestión. A partir de ahí viene una responsabilidad compartida que difícilmente un municipio pueda impedir que un camión pueda entrar a la ciudad. Es muy difícil, no tiene los recursos humanos o económicos para hacerlo. Marcos, si el nuevo director del Intran, el general Juan Manuel Méndez, te llama por teléfono y te dice, quiero tomarme un cafecito contigo para que me asesores y me digas cuáles son los puntos más importantes y prioritarios en los que entiendes que yo debo fijar la atención de mi nueva gestión, ¿qué les recomendarías? Bueno, yo le pediría que no fuera un café, que fuera en un karaoke, que lo hagamos. Y él canta bien, canta bien. Que él canta buenísimo los karaoke, tú sabes. Entonces, ahí en karaoke con un traguito, tú sabes, le diría, primero, que Intran tiene técnicos de buenísima calidad. Hay muy buenos técnicos en Intran. Son los que han sostenido esta ciudad. Esta ciudad, estos 5 directores de Intran en 6 años. Esta ciudad, este país. En 6 años, 5. ¿Quiénes han sostenido la estructura operativa de esa institución? Sus técnicos. Entonces, que escuche a sus técnicos. Y después de escuchar a sus técnicos es que él tenga la capacidad política de convencer para que el Estado priorice el tránsito. No el tráfico, no es lo mismo. Es tránsito y movilidad. Es entender que lo que él va a solucionar no son tapones, que es lo que cree la gente. Sí. Es que él entienda que él es muy simpático y él le cae muy bien a la gente. Y que es lo contrario, él le debe de caer mal a la gente. Él debe de ser una persona que en los próximos 4 años no sea tan simpático, porque dentro de 6, 7 u 8 años, que son los tiempos en que se logran estos objetivos, él va a ser amado. Pero si él pretende resolver esto en 2 años de un periodo de gobierno, mejor que yo lo sigo acompañando en el karaoke con un traguito. Bueno, él adelantó que el problema no se resuelve en 2 días. Ni en 2 años, ni en 4. No, ni en 2 años, ciertamente. Pero también de la mano debe ir un plan de, así como debe haber fiscalización y sanción, educación ciudadana, que yo insisto, no existe para ninguna implementación oficial y eso lleva al traste cualquier iniciativa positiva. Si la gente no entiende el por qué y para qué y cuál es su deber, no solamente sus derechos, se hace cuesta arriba conquistar un logro.
¿No crees tú? Claro, no, y también otro aspecto muy importante, sí, la educación ciudadana es fundamental, o sea, es algo transversal a cualquier política. Ahora, el ordenamiento del tránsito es una actividad territorial, va más allá de la educación, es una actividad territorial. El ordenamiento territorial es un aspecto fundamental del tránsito. Lo que ocurrió ahora tiene que ver con políticas del territorio, con cómo tú agarras un camión que viene de un puerto, atraviesa por una ciudad para ir a otro puerto, es fiscalizado en el camino a través de regiones y municipios que tienen diferentes administraciones, ¿no? Entonces, la gestión del ordenamiento territorial es una gestión muy vinculada por el tema del tránsito, porque estamos hablando del tránsito de bienes, de personas, ¿no? No solamente de vehículos, ¿ok? Por tanto, que el Intran se involucre más y se articule más al ministerio, bueno, ya no es el Ministerio de Planificación, ahora el ordenamiento territorial está siendo vigilado por el Ministerio de la Presidencia. Se articule más a la Dirección de Ordenamiento Territorial, al Viceministerio de Ordenamiento Territorial, en los planes que se están ejecutando a nivel nacional, de manera que el tránsito, que es un aspecto fundamental, porque es transversal a los municipios y a las regiones, esa coordinación y esa participación es fundamental, ¿ok? Si no, no es verdad que el dominicano es menos tonto ni menos educado que un colombiano o que un mexicano. Lo que pasa es que a nosotros nos dejan hacer cosas que al colombiano y al mexicano no lo dejan. Bien, y nosotros no tenemos las estructuras de fiscalización que tienen algunos otros países, que aunque compartimos el mismo tipo de personas y el mismo nivel de educación, estos países son más exitosos en términos de sus iniciativas políticas. Hablando de coordinación, para el día de ayer se había anunciado la implementación del plan piloto de calmación del tránsito en la zona colonial. Plan que surgió a raíz de la inquietud de una serie de sectores, actores de la zona, aunque siempre hay sus detractores, con el objetivo de evitar que esas calles, que de hecho ya de por sí son estrechas, sean utilizadas como vías de salida y facilitar la interacción de los usuarios en ese polígono. Sin embargo, la aplicación se ha pospuesto, aparentemente porque ha faltado la coordinación necesaria para que todos los elementos que permitieran que eso se aplicara estuvieran a punto. Dos preguntas. ¿A ti qué te parece la iniciativa? Y dos, ¿qué opinas en torno al anuncio y luego el que no se aplique, sino que se posponga porque no están listos? Mira, primero yo apoyo la medida al 100%. Yo creo que la regulación del tránsito en la zona colonial es fundamental. Y apoyo la medida sobre todo porque si hay, y tenemos que poner mucha atención con esto, ¿ok? Si hay un sector de la República Dominicana donde se está realizando un proyecto de diseño, planificación y gestión urbana es en la zona colonial. Y eso tiene que ver a partir de cómo se ha fiscalizado el uso de esos recursos a través del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y que actúan ahí tres instituciones del país muy importantes: el Ayuntamiento, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Cultura, que actúan de una manera tripartita. Si eso falla, falla el país. Entonces, yo entiendo que no es cierto en un sector donde ha existido tanta planificación, que incluso yo he participado, no es cierto que no ha existido el proceso de participación y de gestión para haber llegado a una decisión de que se implemente el tema del tránsito. Si no se está implementando es por un tema político. Pero eso es no grave. por un tema de participación social y comunitaria. O sea, los comunitarios y las juntas de vecinos y las asociaciones de empresarios y residentes de la zona colonial están muy claros de lo que quieren y exigen lo que quieren.
Y yo estoy seguro que ellos quieren regulación del tránsito. Si no hay, es por algún tipo de problema en el proceso de gestión, que yo aseguraría que es política, que no ha permitido que eso se implemente. Pero planificación hay. Y si nosotros no ponemos atención a que en la zona colonial, que es el único lugar donde se está invirtiendo, se está planificando, se está diseñando, se está gestando, si eso fracasa, fracasa el país. Así Marcos, que, pero cuando tú dices que puede ser por razones políticas, entonces, ¿de qué lado? Porque hay 3 entidades importantísimas que son, bueno, 2 de ellas parte del Estado y una el gobierno municipal. Entonces, el Intran, la ¿de dónde DGC. viene la cosa? En la política se refiere a las relaciones que hay entre la institución y las personas a las que sirven. Hay que ver qué sector está en contra y qué sector poderoso está en contra de que esto ocurra. Tan simple como eso. Marcos, Pero gestión en la zona colonial, planificación, claro que hay. Marcos, y a nivel de las carreteras y las autopistas y el programa que ha venido desarrollando el Ministerio de Obras Públicas desde el gobierno pasado de Danilo Medina con relación a las brigadas de seguridad, a la Comipol, y también lo que tiene que ver ahora con la readecuación o la reestructuración que se está haciendo en la autopista Duarte y en otras vías. ¿Cómo tú evalúas? Porque hablamos de que República Dominicana tiene muy buenas infraestructuras de autopistas, sí, pero ¿de qué nos sirve tener muy buenas infraestructuras de autopistas con malos conductores transitando encima de ellas? Sí, nosotros déficit de infraestructura no tenemos. O sea, en nuestro país no hay déficit de infraestructura. En nuestro país lo que hay es déficit de planificación en algunos aspectos y de fiscalización, ¿no? Yo creo que el sistema de carretera nacional no es malo. O sea, tiene mucho que mejorar. La avenida Duarte es una avenida peligrosísima, la autopista Duarte lo sigue siendo, a pesar de todos los arreglos que han hecho. Pero hay unos problemas de fiscalización de los bordes de esas avenidas, donde el crecimiento que han tenido las ciudades sin tener planes de ordenamiento territorial ha llevado a la arrabalización de los entornos de esas avenidas. O sea, son avenidas protegidas. Si ustedes toman la autopista 6 de noviembre que pasa por San Cristóbal, que ustedes saben que es una de las más peligrosas, tú te sorprenderías de saber que 30 metros a ambos lados de la autopista 6 de noviembre, de hecho, está documentado como un área protegida. Y vete a ver el área protegida. Ahí se vende josiquito de puerco, chico, matado y vivo. Ahí se venden comercios, ahí hay proyectos inmobiliarios de todo tipo. Entonces, hay planificación. Hubo un plan que estableció que había unos 30 metros de retiro con una protección que llegó a ser incluida en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y sin embargo se construye. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la planificación, el problema no es la infraestructura está ahí, está la gran avenida. El problema es de fiscalización, es el problema de gestión fundamental. Bueno, tenemos mucha tarea de por medio para cortar. Sí, mientras tanto vamos a desearle todo el éxito que merece y merecemos como país al general Méndez al frente del Intran. Y como yo se lo merezco, de verdad, es una sí. persona que representa un bienestar respecto a la percepción que tiene la gente de un incumbente y yo espero que él tenga las orejas bien grandes para escuchar, ¿no? Claro. Y también el puño bien fuerte para fiscalizar. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Marcos, por permitirnos esta conversación, por tu tiempo y la conexión. Un abrazo. A ustedes. Yo espero no haberlos deprimido. No. Siempre aquí alimentamos la esperanza. Algún día veremos luz. Bueno. Gracias. Tú sabes que Hemos estado en conversación con el arquitecto Marcos Barinas Uribe, que además es planificador urbano. Víctor. Tú sabes una recomendación que yo me atrevo a hacerle por este medio al general Méndez. Como él viene de una formación militar, fue un oficial general activo durante muchos años, y al frente del COE él siempre se caracterizó por ir in situ, fue un gran gestor. Y fue un gran funcionario sí. en esa posición. Definitivamente. Yo les recomendaría que no caliente mucho la silla del escritorio. Que salga. Que sea más, me encantaría, una sugerencia, me encantaría generalmente verlo en un elevado,
en un túnel, en una autopista, en un peaje, en una carretera, en una avenida de tránsito, usted personalmente encabezando un operativo de los motoristas que hacen carreras, de los motoristas que se suben en las aceras en vía contraria, de los motoristas que se suben por los elevados y se meten por los túneles, de los choferes que se llevan los semáforos en rojo, de los choferes que violentan Pero tiene el que paso de hacerlo cebra. de la mano entonces del titular de De la DGCET, DGCET, claro que porque sí, es ese coordinado. es el órgano ejecutor. Sí, pero lo que pasa es que Méndez es más reconocido como figura que el director de la DGCET, Sí, sí. y además inspira, imprime un don de mando y un respeto más acorde a esa posición por su trayectoria, no solamente de oficial general, sino de 21 años al frente del COE. O sea, no es lo mismo que un chofer, un motorista, un peatón, vea en la calle, en una esquina, al general Méndez, que lo va a reconocer inmediatamente, y el solo hecho de su presencia va a inspirar el respeto del llamado de atención y que él se involucre personalmente en esas acciones. Además, le va a levantar la moral a la tropa de la DGCET. Porque, por ejemplo, yo he visto que en los elevados, en la avenida John F. Kennedy, en la avenida 27 de febrero, en las principales avenidas, yo veo que la DGCET ha puesto unos conos para evitar, pues se lo llevan los conos, y no le importa, no hay ningún tipo de respeto. Entonces yo quiero ver al general Méndez, me gustaría, es una sugerencia, de verlo empoderado de ese tipo de acciones personalmente. Bueno, esperemos que así sea, que escuche tu consejo. Hacemos una pausa y retornamos en breve con más aquí en La Mirada.